Bien, soy el profesor Larza. Estamos realmente gobernados en esta época por una gerontocracia. Como ustedes saben, la palabra gerontocracia significa el gobierno de los ancianos. Geros es anciano en el idioma griego y cracia es gobierno. En latín, la palabra anciano es senex, de ahí la expresión senadores, senes, senecto, anciano. Bien, quede cierto que los países más poderosos del mundo, llámese Estados Unidos, Rusia y China, entre otros, están gobernados por personas que superan los 70 años. Veamos si es cierto. El primer presidente de Estados Unidos en juicio. Bueno, en todo caso, el expresidente. El famoso Donald Trump, que largamente supera los 70 años, va a ser nuevamente candidato. Y según las encuestas, parece que va a ganar. Supera los 70 años. Donald Trump ya fue presidente y vuelve a ser candidato. Y parece que lo va a hacer. El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, supera los 80 años y está gobernando el país más poderoso del mundo. Aunque algunos creen que quien realmente gobierna es su grupo, como el secretario de Estado Blinken. En el caso de Vladimir Putin, que ha sido reelegido, ya supera los 70 años. Y Xi Jinping, que probablemente venga a Perú, también cumplió 70 años. Claro, pero hay países, bueno, que no son potencias mundiales, donde su gobierno son de jóvenes, 30, 40 años. Caso de Chile con Boric y Daniel Noboa en Ecuador. Pero hay más presidentes ancianos en América Latina. Tenemos a López Obrador de México, que también bordea los 70 años. Lula da Silva, que supera los 70 años. Y así por el estilo. Entonces, parece que estamos viviendo una gerontocracia porque en el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, todavía no es China, las elecciones que en noviembre van a suceder, los dos contendores van a ser los mismos de la elección pasada. Joe Biden, que repito, supera los 80 años, y Trump, que está por los 77 años. En el caso de Perú, el presidente más longevo que gobernó fue Manuel Prado, hasta que fue elegido Pedro Pablo Kuczynski a los 73 años. Y bueno, no se olviden que él no fue vacado, él renunció. Y hablando de renuncias y vacancias, ¿y qué hay de Fujimori? Bueno, como ustedes saben, Fujimori ha salido de la cárcel y su abogado ha señalado que Fujimori ya tiene un derecho fundamental, que es opinar sobre política. Ahí está. Ya el Ministerio de Justicia, el gobierno, ha dicho a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el indulto de Fujimori ha sido legal y pide que se respete a la autonomía del Poder Judicial. Como ustedes saben, Fujimori está en todas las redes sociales y la pregunta que todos se hacen, ¿será candidato? Bueno, eso merece un contenido aparte, así que atento acerca de la biografía de Fujimori. Bien, pero hay garantías de que un gobierno longevo, un gobierno senecto, anciano, sea un buen gobierno. Bien. ¿Y qué pasa si por la avanzada edad el presidente, bueno, termina no acabando su gobierno? Voy a citar dos casos del siglo XX, dos casos cuya muerte en plena gestión causaron un antes y un después en su país. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Franklin Roosevelt ya pasaba los 60 años, tan anciano no estaba, y habiendo sido reelegido, el único caso en Estados Unidos, la ley no prohíbe la reelección, pero por tradición, Estados Unidos a veces se lleva mucho por tradición, uno puede gobernar 3 veces. Lo normal es 2, por tradición, la ley no prohíbe. Pero por el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt fue elegido, en el contexto de la crisis de 29, fue reelegido y reelegido. Pero en 1945, en el mes de abril, Franklin Roosevelt muere, en pleno proyecto Manhattan, que era la elaboración de la bomba atómica. Ya se había aprobado la bomba en la misma Estados Unidos, en el desierto.
Mm, algunos sostienen que probablemente Roosevelt lo pensaría mucho cuando gobernaba en lanzar la bomba. Entonces, esa duda, quién sabe, aceleró su muerte. El hecho es que muerto Roosevelt, se lanzó la bomba atómica. Por eso, entre el mundo académico, es bien conocida esta pregunta, ¿no? ¿Qué presidente ordenó lanzar la bomba atómica? Bueno, Roosevelt había fallecido y fue Harry Truman, el 6 de agosto y el 9 de agosto, en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, la muerte de Roosevelt, bueno, que tan anciano no estaba, pero pasando los 60 ya es anciano, causó ese antes y después con el orden de la bomba atómica. Hubiera Roosevelt, si no hubiese muerto, hubiera lanzado la bomba atómica, aparentemente sí. Bien, el otro caso es probablemente más grave. Es el caso de el presidente Hindenburg. Hindenburg gobernó allá por 1932. Bueno, realmente fue reelegido. Hindenburg fue reelegido. ¿Y qué pasó? Que en 1934, 2 años después de haber sido reelegido, Hindenburg fallece. Según las memorias de uno de sus médicos que he revisado, sí estaba muy enfermo, ¿no? Del pulmón, bueno, que es típica de las personas de avanzada edad. Dicho sea de paso, Hindenburg, el presidente reelegido de Alemania, eh, superaba largamente los 80 años. Bien, Hindenburg cuando muere, antes de su muerte, había nombrado a Hitler canciller y bueno, Hitler aprovechó su muerte para nombrarse Tercer Reichsführer. Aquí en el Perú, la vacancia de PPK, Pedro Kuczynski, en el 2018 causó una crisis que todavía lo estamos padeciendo, que consiste en lo de la protesta contra Merino, el gobierno de la elección de Castillo, que está preso, y el actual presidente. Ahora bien, entonces no hay realmente garantías acerca de que si un presidente elegido es anciano. Garantías no hay. Pero, ¿y hay garantías si es elegido presidente o gobierna un joven? Veamos, vamos a poner solo dos casos. La más antigua es el contexto de la Revolución Francesa. En la etapa de la Convención, porque la Revolución Francesa tiene 3 etapas: monarquía, república, imperio. En la etapa del imperio, periodo convención, casi todos los gobernantes, la famosa dictadura jacobina, eran jóvenes. Y muy jóvenes, 30, 40 años. Ancianos muy poco. Estamos hablando de Maximiliano de Robespierre, que bordeaba los 40 años, Danton, estamos hablando de Hebert, Saint-Just, el asesor de Robespierre, que también muere guillotinado, Agustín Robespierre, pocos, ¿no?, desconocen que el hermano menor de Maximiliano Robespierre, el incorruptible, también estaba en la política, Agustín. Es más, por Agustín y otros generales, Napoleón aparece en escena. Y Napoleón, que claro, es de otra etapa, es del consulado, también era bastante joven cuando asume el consulado. Pero nos enfocamos en la convención. En la época de Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just, Agustín Robespierre, eran jóvenes y bueno, cometieron el exceso de la famosa guillotina. De la famosa guillotina. Entonces, ¿hay garantías de que un gobierno joven haga un buen gobierno? Juzgue usted. Y en el contexto de la emancipación de Sudamérica, es conocido que la tropa de Simón Bolívar, su ejército, el ejército gran colombino, eran también de muchos jóvenes que bordeaban los 40 años. El mismo Bolívar, de muy joven, participó en la política desde 1811, que tenía 30 años. Lara, el general Córdoba y Sucre, uno de los más jóvenes, todos cuando llegaron a Perú bordeaban los 40 años o recién se acercaban a los 50, eran jóvenes. Y bueno, ellos lograron la consolidación de la independencia en Perú. Entonces,
no hay garantía de que una persona de gran edad, o edad avanzada sea un gobierno, vamos a decir, aceptable, como tampoco lo contrario. Y a la inversa con los jóvenes. Hay gobernantes jóvenes que sí han hecho una buena gestión, como también lo contrario. Entonces realmente la edad de un político no garantiza nada. En todo caso es el político, que sea joven o anciano, el que hace la diferencia. Porque ahora que recuerdo, en la Primera Guerra Mundial, Clemenceau superaba los 70 años y él venció a Alemania en la Primera Guerra y tenía una edad muy avanzada. Y él fue crítico para defenderse de los alemanes en el contexto de la Guerra de las Trincheras. Bien, ya haremos un contenido extenso acerca de si en el caso de Perú, Fujimori tiene intenciones políticas o no. Bien, hasta aquí entonces este pequeño contenido acerca de que si estamos viviendo un gobierno de ancianos, como dirían los griegos, un gobierno de la gerontocracia. Bien, gracias, permiso.